Les voy a presentar ahora a una persona que además lleva esperando un buen rato. Se llama Pablo Ouziel y es profesor de la Universidad de Victoria, en Canadá. Está aquí en España porque está realizando su tesis doctoral sobre movimientos como Democracia Real Ya, 15M, y bueno, consideramos que es muy interesante tenerlo con nosotros hoy aquí en Viento de Levante. Nosotros prestamos bastante atención a estos movimientos, sobre todo en la parte principal de nuestro programa, en lo que es la tertulia. Y bueno, pues son temas de absoluta actualidad porque pues desde que entramos en esta crisis económica tan acuciante desde el año pasado, la voz del pueblo ha estado en la calle y eso pues nos ha llamado mucho la atención, hemos estudiado mucho sobre ello. Pablo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, bienvenido. Sé por qué estás en España, no sé por qué estás en Melilla. Me gustaría saber por qué, cómo has llegado hasta aquí, qué es lo que te ha movido a conocer esta ciudad. Bueno, he llegado a Melilla porque estaba dando la vuelta a España conociendo activistas del 15M y de Democracia Real Ya y profesores universitarios y activistas en general, y alguien me comentó en Cádiz que tenía que conocer las sombras del 15M. ¿Sabes? Entonces las sombras del 15M, según me dijeron, estaban en Melilla, entonces la estoy buscando, ¿sabes? No, y se referían en concreto pues a la situación de migración que tenemos con la valla y con todos los problemas que eso conlleva, y una parte de la sociedad que está indignada en estos momentos y está denunciando un montón de cosas, pues que de algún modo van liadas a lo que se está viviendo aquí, y por eso estoy aquí. Sí. Dicen que Melilla tiene una realidad especial y que a veces es diferente al resto de España. Yo creo que toda nuestro ser especial o nuestra diferencia con España es nuestra frontera, por la que entra y salen problemas y no problemas, por la que entran y salen sensaciones y por lo que nos diferencia del resto de España. Hoy mismo estábamos haciendo una conexión en directo y en ese mismo momento hemos escuchado helicópteros, furgonetas, y es que acaba de entrar una patera. Entonces, claro, esto es nuestro día a día. Por eso somos especiales respecto a España. Probablemente nuestra indignación, nuestra resistencia pase por esto, ¿no? O de alguna forma, no resistencia a la inmigración, simplemente estamos siendo testigos de algo que se nos escapa de las manos, ¿no? Y es terrible. Yo creo que estáis en la vanguardia de lo que viene para el resto, si te digo la verdad. Es decir, intento no ser muy serio con estos temas, ¿no? O sea, en el sentido de no hacerlos pesados, pero hay una realidad que se está viviendo en el resto de España en estos momentos, que es la represión que están viviendo los activistas. Es decir, yo llevo 2 meses viajando, dando vueltas por toda España y conociendo a gente, me quedan unos meses más, y lo que no paro de oír es las palizas que han recibido los activistas, las detenciones, las multas, una serie de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo me paro un momento a hacer un análisis un poco más profundo de la situación y reflexiono sobre lo que está pasando con los inmigrantes que cruzan aquí, la situación de alegalidad en la cual ellos están viviendo, pues empiezo a entender que quizá lo que están viviendo ellos es un poco lo que nos espera el resto. Nos espera el resto si hacemos una lectura un poco realista de la situación en la que se encuentra el país, las políticas que se están llevando a cabo, sea de un partido o del otro, pero un poco el neoliberalismo este agresivo que está viniendo desde pues quizá desde el Levante, parece, no sé dónde. Yo también me uno a las metáforas, ¿sabes? Me parece muy bien. No, pero o sea, yo creo que realmente aquí aquí tenéis la política que se vive en el resto del país mucho más a flor de piel, y te lo voy a dar con 2 ejemplos muy concretos, ¿no? Por un lado, llego al puerto, salgo y lo primero que me encuentro es una estatua de mi amigo el Generalísimo, que puede gustar más o menos, pero tiene unas consecuencias, es decir, tiene una realidad que va liada a todo eso, ¿no? Es decir, yo me planteo, si yo fuese alemán y llego al aeropuerto de Berlín y me encuentro una estatua de Hitler, pues tendría unas consecuencias. Te puede gustar más o menos la política, pero hay toda una serie de años de represión liados a todo eso. Entonces eso, por un lado, te muestra, como digo, a flor de piel, una cosa que está en el resto de España. No es que no esté en el resto de España, sino que aquí está como más... Bueno, se ve más claramente, parece que está como más aceptado. Y el otro es la valla, esa valla que vemos, que viene gente de fuera, que se encuentra, que vienen, pues primero principalmente de unas situaciones en las cuales unas guerras imperialistas están generando un caos en sus países, hay unas multinacionales que están apoderándose de todos los recursos de esos países, y esa gente desesperada intenta llegar al nuevo mundo, al mundo mejor que creen que hay detrás de esta valla, y se
encuentran, pues por un lado, pues lo que estuve escuchando ayer en una conferencia aquí mismo en Melilla, pues las palizas que reciben de los policías en Marruecos, y luego, francamente, la ilegalidad con la cual están operando las fuerzas de seguridad españolas, porque están haciendo una serie de cosas que legalmente no están cumpliendo con todas las leyes internacionales ni con las leyes nacionales, a no ser que se apliquen pues esta legalidad nueva que hay del sistema antiterrorista, que permite que las fuerzas de seguridad hagan lo que les dé la gana. Porque están pasando una serie de cosas que, por lo que yo tengo entendido con conversaciones muy, o sea, de confianza, es que los inmigrantes están cruzando, están recibiendo palizas y los están devolviendo al otro lado para que acaben de acabar con la paliza. Muchos de ellos acaban muertos. Entonces, eso, de algún modo, a mí no es nuevo para mí. No es nuevo porque ya sé que está pasando no solo aquí, sino en otras partes del mundo, que también dicen que son democráticos, o sea, otros países también democráticos de este eje del bien en el cual yo vivo. Pero o sea, a mí me ayuda a prepararme un poco para lo que viene para el resto de las personas. O sea, es un poco lo que yo veo. Sí, perdona que sea tan denso con las explicaciones. No tengo nada que perdonarte, yo te lo agradezco, porque bueno, pues lo peor que nos ha podido pasar a nosotros es ver esto con normalidad. Claro. Yo creo que no hay nada peor que la indiferencia. Es que el problema es que estamos en una sociedad, ya salgo un momento de Melilla y me pongo en el resto de España, porque es que tampoco me gusta centrar el problema aquí. Parece que ahora yo venga como diciendo es que Melilla no. O sea, Melilla es parte de España y en España tenemos unos problemas muy grandes que se ven ejemplarizados todos los días en la televisión. Es decir, tenemos un sistema político con unos casos de corrupción que no se han visto en ningún otro país democrático. No sé si eran 150 o 200 personas imputadas en casos de corrupción que siguen en sus cargos, ¿vale? Da igual que sean de un partido o del otro, ¿vale? Siguen en sus cargos. Eso, o sea, tú te vas a cualquier otro país un poco de estos democráticos y te encuentras que la gente dimite pues por un caso de haber sido infiel a su mujer. Sí. ¿Sabes? Aquí tú puedes tener, o sea, muestras bastante claras de que tienes 30 millones en tu cuenta bancaria o de que tu tesorero los tiene y tú sigues gobernando el país, ¿vale? Y eso es un problema muy grave que tenemos, porque eso quiere decir que la sociedad ha llegado a un grado para mí, resignación, ¿vale? Resignación en el sentido de que no creo que la gente le guste esto, simplemente que ve que no puede hacer nada, ¿no? O sea, y entonces se queda en casa tranquilos y va pasando, ¿no? Pero por un lado tenemos eso, por otro tenemos un montón de directivos de multinacionales que están haciendo unas fortunas enormes. Yo lo he vivido personalmente porque antes de ser lo que estoy haciendo ahora era empresario en Nueva York, o sea que lo he visto a primera mano, he visto lo que la gente está denunciando en las plazas como algo verídico. O sea, me he sentado en las mesas y me han hecho esas ofertas y sé que es verdad. ¿Sabes? Por eso estoy haciendo el trabajo que hago ahora, para intentar un poco buscar claridad para que la gente pueda entender esto, ¿no? O sea, que esta es la situación que tenemos en el país actualmente. Y luego que si tú te mueves en los círculos de gente que está tomando decisiones, y te mueves con banqueros, te mueves con abogados de Baker & McKenzie, de Goldman Sachs, son empresas muy conocidas que todo el mundo pero tú hablas con ellos y te explican lo que ven que va a pasar en este país, pues hace un rato decíais que la crisis va a acabar. Eso es una política para engañar a la gente. Eso no es verdad. O sea, yo hace unos meses estuve con uno de los hombres más ricos de Europa, no da igual quién es, pero es una persona que obviamente con su fortuna tiene que estar bien asesorado, y a mí me dijo que lo primero que teníamos que hacer es dejar de usar el término crisis, porque la crisis significa que tiene un fin, y que esto no era con fin. Esto tienen una política concreta que están llevando a cabo que tiene unos objetivos muy claros, ¿vale? Entonces, sin querer asustar a la gente, pero al mismo tiempo siendo honesto con la realidad de poder compartir información que yo tengo, que en estos momentos es privilegiada y que los medios no dejan que salga, pues a mí lo que me viene bastante claro desde las esferas más altas de Europa en estos momentos es que el objetivo de los gobiernos de los gobiernos europeos en estos momentos es nacionalizar las cuentas bancarias de la gente, ¿vale? Eso es lo que se está moviendo en las esferas altas de finanzas en Europa. ¿Cómo nacionalizar? ¿Cómo normalizar
que la gente acepte que se nacionalicen las cuentas bancarias suyas, ¿vale? Eso, y como me lo han transmitido a mí, van a empezar por el sur de Europa y van a ir subiendo. Entonces, eso se me dijo a mí 3 semanas antes de que pasase en Chipre, ¿vale? Y me lo dijo una persona pues que realmente está muy informada de esta situación. Entonces, eso es el estadio en el que estamos, y a partir de ahí esa es la razón por la cual yo me estoy moviendo por España, conociendo a activistas y a profesores universitarios que están informados de estas cosas y que están intentando cambiarlas. Perdona, vuelvo a disculparme. No, ni mucho menos. Me disculpo yo porque tengo que cortar un momento, porque tengo que irme a la calle. Como anunciaba, nos vamos a ir con Paco Robles, que está en el Centro de Salud de la Zona Centro, el director territorial del Ingesa. Está con mi compañera Alejandra. Ahora vamos a seguir hablando de esto, que es muy interesante. Y yo podría estar así hasta las 5 de la tarde. Perfecto. En serio, ¿eh? Vamos a darle paso a Alejandra. Bueno, seguimos aquí, seguimos con Pablo. Estábamos hablando de la realidad melillense. Y hay una pregunta que yo le hago a gente como tú que ha pasado por aquí, que le hago a políticos, que le hago a ciudadanos cuando los tengo delante. Yo no lo viví porque no tenía edad para ello, pero sí recuerdo de la historia de España otros momentos difíciles económicos, y recuerdo a la gente en la calle. Y siempre pregunto lo mismo: ¿qué le pasa a España? ¿Somos un país resignado? ¿Somos un país tremendamente educado para no estar ocupando la calle, para que los 6 millones de españoles parados no estén exigiendo sus derechos en la calle? ¿Qué ha pasado con el movimiento 15M, que entró con esta perspectiva tan buena y con esta proyección tan buena? ¿En qué momento estamos ahora mismo? Porque hubo una cosa que a mí me encantó, particularmente porque a mí los resúmenes anuales de los informativos es algo que por deformación profesional me gustan. Y hubieron varios informativos que en ese momento, en diciembre del año pasado, dijeron: este ha sido el año de la calle, pero este no lo está siendo. Yo creo que este es el año de la reflexión. O sea, sobre todo desde la gente que movilizó esas calles, ¿no? Es decir, o sea, lo que tenemos que no perder perspectiva es de que España ha sido un referente para otros países en estos momentos por todo lo que pasó con ese movimiento 15M. Es decir, yo recuerdo una portada del Economist que decía que España, que el activista español era el ejemplar, o sea, era el ejemplo de cómo se tenía que hacer activismo en una sociedad. Sí, los claxons, sí, los tenemos aquí de encima, sí. Nos pasa todo. Cuidado, que igual no, lo que puede pasar es que en cualquier momento, en ese momento de reflexión, pasemos a la acción y la revolución empiece. O sea, que yo siempre voy un poco con el bolígrafo en mano para poder seguir redactando lo que pasa. No, pero a ver, yo creo que hay que ver, o sea, hay que tener una concepción del tiempo un poco más larga, ¿no? O sea, una revolución, la gente siempre o sea, cuando miramos atrás en la historia, nos tenemos estas ideas de que tal fecha pasó esto. La Segunda Guerra Mundial duró de esto a esto, la Revolución Francesa de esto a esto, y eso es una lectura que no es realmente así. O sea, las cosas van pasando, van surgiendo, hay eventos que van construyendo una realidad que es la que luego materializamos y luego mirando atrás decimos: oh, eso pasó en tal momento, ¿no? Entonces, yo cuando miro el 15M y esas plazas y ese año en la calle, como tú dices, yo lo veo, para mí podría ser un espacio prerevolucionario, o podría ser el espacio que ha abierto la posibilidad de que tengamos una revolución. Es decir, antes del 15M, yo eso me lo decía un activista en Málaga, me decía: mira, yo cada vez que me cojo una depresión porque veo que no hay actividad en la calle, recuerdo lo que era España antes del 15M. ¿Vale? Antes del 15M, si hacemos un momento y miramos atrás, la gente hablaba de política de una forma muy superficial, hablaba de la corrupción de una forma muy tolerante. Ahora ya sabemos que nuestros gobiernos son corruptos, sabemos que la monarquía está sumergida en unos casos de corrupción increíbles, sabemos que o sea, que la situación de recortes no es justa. Sabemos que están salvando bancos mientras los bancos no están dando crédito a la gente, que al principio ese dinero era para reactivar la economía. Entonces reactivemos la economía, está muy bien, démosle 24 billones a Bankia y que Bankia pues pare los desahucios de la gente que tiene sus casas en Bankia. Entonces eso tendría una lógica. A mí, si me van a vender la idea de que salvamos al banco para salvarnos a todos, pues entonces yo quiero ver eso, que es lo que no estamos viendo. Pero es que la gente, hay un antes y un después del 15M. O sea, la gente en España, resignados o indignados, que es importante diferenciar, porque el resignado es el que cree que no puede cambiar las cosas y el indignado es el que ve que hay una posibilidad de cambio. O sea, resignados o indignados, todos sabemos que esto no es justo. ¿Sabes? No es justo.
O sea, a partir de ahí se va gestando la posibilidad de cambio. Yo creo que si hay algo que caracteriza a España en estos momentos, así en una lectura positiva, pero que yo creo firmemente, es que somos una sociedad sensata. Es decir, ¿sensata en qué sentido? En que antes, o sea, lo que no quiere... Mira, lo que te voy a transmitir una cosa que me ha llegado clarísimamente de todos los activistas con los que me he encontrado. Nadie quiere que España se convierta en Grecia, ¿vale? O sea, ¿en Grecia qué quiero decir? Que en Grecia hoy en día tú eres un inmigrante y es muy probable que un viernes por la noche un típico niño rico coja su Mercedes, se vaya a dar una vuelta y su pasatiempo sea ir a atropellar a inmigrantes. Eso está pasando todos los días en Atenas. O sea, es el entertainment, hablando en inglés un momento, de la burguesía griega en estos momentos. Y lo peor de eso es que no solo el niño burgués con su Mercedes atropella a un inmigrante, sino que luego vienen los de la estrella dorada esta, le pegan una paliza al inmigrante en el suelo y el policía viene luego a hacer la detención. Eso es la realidad de Atenas. Los activistas en España son muy conscientes de que por ahí no hay que ir. ¿Sabes? Tienen no sé por qué, bueno, yo creo que sí, que hay unas tradiciones de activismo en España que se remontan a los años 60 y a lo que es el proceso de transición, que hay interiorizado por un cristianismo de base muy ejemplar, que viene con todo el tema de la insumisión y de todas estas cosas que hubo en su momento contra el ejército y todo esto, que están muy concienciados de la no violencia como herramienta política de cambio revolucionario. Y eso es lo que creo que veo en España ahora. O sea que mi respuesta de por qué no vemos gente en la calle, yo lo único que digo es que estemos atentos a la televisión porque las actividades están teniendo lugar. Y como me dijo el otro día un activista en otra ciudad de España, me dijo que era una de las personas que estuvo organizando DRAI, justamente Democracia Real Ya, me dijo: Pablo, las calles las llenamos cuando queramos, el tema es no llenarlas para una tontería, ¿sabes? Entonces, en estos momentos los activistas lo que están haciendo es trabajar en pequeños grupos. Hay una desconfianza importante por dos factores. Una, porque hay divisiones internas dentro de los grupos de lo que es esta presencia colectiva que vivimos con el 15M. No es homogénea, hay muchas ideas de diferentes vertientes. Unos son anarquistas, otros son comunistas, otros son de derechas. O sea, hay de todo, de ideas políticas. Y entonces se está intentando llegar a un consenso en unos mínimos con los cuales poder trabajar todos juntos. Y por otro lado hay una desconfianza porque hay un montón de policía infiltrada. Eso es una realidad. O sea, eso es la realidad que están viviendo. Yo tengo casos concretos que he visto que cuando o sea, por ejemplo, en una ciudad de España, al último policía infiltrado que cogieron, lo cogieron en un acto con otras personas, se lo llevó a la policía porque ya el movimiento sabía quién era y se quedó su bicicleta allá, y entonces los movimientos sociales subastaron la bicicleta del policía infiltrado. O sea, quiere decir que hay también un toque cómico dentro de los movimientos españoles. A la española, como claro. como me decían en Córdoba, es que nosotros entre manifestación y desahucio, o sea, parar un desahucio y ir a una manifestación nos tomamos una cervecita, ¿sabes? Pues bien, eso está bien, lo importante es que hagamos eso, ¿no? Ir a la manifestación y a parar ese desahucio. Y luego acá hay que tener en cuenta actividades desde el 15M que son ejemplares para todo el mundo, como pueden ser las Corralas en Málaga, en Sevilla, que son edificios de Bankia y de estos grandes bancos que han recibido fondos públicos, o sea, que nos han hipotecado a todos y a nuestros nietos para dar dinero a estos bancos, y estos edificios siguen vacíos allá, y hay familias desahuciadas en este país que son familias normales como cualquier otro, que están yendo a estos edificios, y gracias a los activistas, principalmente gente del movimiento 15M, que tienen su casa hoy en día, ¿sabes? Entonces eso no hay que perder de vista. Y luego que están haciendo un poco, ya, o sea, hablando un poco de la estrategia que yo estoy viendo dentro de los movimientos, que están funcionando un poco como guerrillas, no violentas, pero de desobediencia civil al máximo, y luego que están jugando, claro, estamos hablando de movimientos sociales que tienen gente con doctorados, tienen gente que son grandes abogados, grandes banqueros, o sea, gente que ha estado en la cima y se ha desilusionado porque ha visto la corrupción, y toda esa gente sigue trabajando para cambiar las cosas. Entonces, en estos momentos se pueden ir preparando también, porque hay proyectos concretos, como por ejemplo intentar recuperar el Banco Malo, que es donde se han agrupado todas las viviendas de este país, que no sé si son 2,5 millones o 3, que están en un Banco Malo que en realidad es de todos los españoles, pero no tienen ninguna intención de dárnoslo a los españoles, tienen intención de venderlas a los rusos y a los chinos, que vienen con su dinero corrupto, porque no es el chino y ruso medio que va a venir aquí a comprar un piso en España, sino el que quiere evadir impuestos en su país. Entonces, pues hay unas estrategias legales ahora llevadas
llevándose a cabo con gente muy interesante, que lo que intentan es legalmente recuperar ese banco y convertirlo en una cooperativa al estilo Mondragón, para poder dar vivienda social con un alquiler social y que la gente sea copropietaria de estos edificios, ¿vale?, para repartirlos por toda España. Eso es una actividad que, cuando se haga, porque es cuestión de tiempo, va a ser revolucionaria. Luego hay una serie de actividades ya más interesantes, pues que no voy a hablar de detalles, pero que se están planteando unas acciones directas no violentas enfocadas a la monarquía, que también van a tener una repercusión mundial increíble, seguro. Bueno, es que es eso, es lo bonito de estar con esta gente, que te encuentras con gente muy valiosa, que te cuentan cosas muy interesantes y que se están haciendo. O sea, que no, las calles están activas. Bueno, ¿vale? no es mala noticia. Más cosas. Tenemos un país, hace más de 30 años poco más de 30 años vivíamos en dictadura. Hace 20 años la primera causa de preocupación de los españoles era la banda terrorista ETA. Y ahora la primera preocupación de los españoles es la corrupción política. Fíjate cómo han cambiado los intereses, ¿eh? Un país con 6 millones de parados, cuya primera preocupación en general de los españoles es la corrupción política. Una crisis de descrédito absoluto por parte de instituciones, monarquía y, ¿por qué no decirlo también? Pues religiones. Esta crisis que estamos hablando de estos activistas con un comportamiento ejemplar. Nosotros tuvimos una transición española ejemplar para el resto de Europa. Un momento muy extraño donde vuelven a aflorar sentimientos no buenos, ¿no?, y que estaban absolutamente superados en España. Hay gente que dice que estamos ante una nueva transición. Yo creo que estamos en un momento político que se puede parecer a una nueva transición, o también se podría parecer a un espacio muy similar, desgraciadamente. Por eso creo que hay que estar muy alerta y creo que hay que intentar movilizar a la gente no activista, y es que también se parece mucho a los años 30. O sea, en los años 30 en España tú te ibas, desde finales del siglo XIX a mediados del siglo XX, España, todos los intelectuales del mundo vienen a España para ver lo ejemplar que está siendo, con las escuelas libres que están montando, los derechos que tienen las mujeres, se están planteando, no se está legalizando, pero se está llevando a cabo el aborto, o sea, que son temas que ahora hoy en día parecen muy progresistas, pero que en 1920 en España éramos el referente de todo esto, ¿vale? El problema de eso, ¿qué es? Que cuando hay una situación en la cual los gobernantes se dan cuenta de que la sociedad busca otras formas de gobernarse a sí misma, es decir, que se empodera, se libera, no sé hasta qué punto están dispuestos a ceder ese poder, porque hay una situación que es muy interesante para ellos, es decir, tener la posibilidad de gobernar a todo un pueblo y poder mover sus fondos, poder enriquecerte, pues es una situación que beneficia a mucha gente, ¿no? Entonces, desgraciadamente en España lo que tuvimos ante una situación así, que se les estaba sacando un poco de las manos, fue un golpe de Estado y una guerra civil que se prolongó un tiempo y que justamente se dedicó a eliminar todo pensamiento crítico, a llevarlo al exilio o a la muerte, ¿vale? Y curiosamente los grandes intelectuales de hoy en día en el resto del mundo, académicos que están denunciando y que están planteando nuevos mundos, pues se inspiran de todos los, por decir algo, los anarquistas españoles que, teniendo que huir de España, acababan en Nueva York en las universidades enseñando a la gente de allá, ¿vale? O sea que nuestro pensamiento crítico se tuvo que evadir un momento de un espacio político que no creía en la multiplicidad de ideas, sino en una idea única. Pero lo bonito del pensamiento es que el pensamiento va fluyendo y tú puedes intentar hundirlo, pero no lo hundirás nunca, porque siempre encuentra un viento por el cual navegar para poder irse a otros sitios. Entonces, lo que yo veo muy bonito es que si tú te vas a las plazas hoy en día, o esperemos a las próximas presencias colectivas del próximo movimiento, se llame 15M o se llame otra cosa, lo que te darás cuenta es que las personas en esas plazas están leyendo académicos, están leyendo a activistas de otros países, que luego, cuando empiezas a leer la historia de estos
muchos activistas, como puede ser Noam Chomsky en Estados Unidos, pues te das cuenta que Noam Chomsky a los 9 años estaba en un kiosco en Nueva York escuchando a los anarquistas exiliados españoles, y el primer artículo que escribió el intelectual más potente del mundo en estos momentos fue sobre la caída de Barcelona, y en el cual planteaba que se había acabado una era de posibilidad de cambio para toda Europa, ¿sabes? O sea, quiero decir que ves cómo nos va volviendo todo, y creo que eso es lo que es el 15M y los derivados del 15M, que las ideas de España siguen vivas, que hay muchas Españas, ¿sabes? No es solo una, y que pues que ha llegado el momento de que ya no vamos a dejar que nos dejen calladitos. O sea, es que yo prefiero seguir hablando así, que me metan en la cárcel si es lo que quieren, que es lo que van a intentar, ¿sabes? No conmigo, sino con muchos otros, porque lo están haciendo, ¿vale? Pero prefiero, bueno, pues estar, eso lo decía, no sé si era Durruti, que decía mejor morir de pie que estar de rodillas y calladito, ¿no? Pues es un poco la actitud que creo que hay que seguir en estos momentos. Y ya está. Y obviamente sí que hay que ir con cuidado con la represión policial, porque eso, o sea, lo que hay que recordar, creo que yo creo que todo ciudadano español en estos momentos lo que tendría que recordar muy claramente es que cuando una persona, que esto es una imagen que todos los españoles tenemos, o sea, ya está registrada en nuestro cerebro, ¿no? Nosotros todos los españoles hemos visto como una persona o muchas personas de rodillas en el suelo, en una plaza pública, con las manos en alto, la respuesta policial a eso ha sido darles palazos. ¿Vale? Eso en un país que se dice democrático, ¿vale? Entonces, cuando a un ciudadano con las manos en alto en una plaza le están dando un porrazo, lo que yo tengo que recordar es que no es su democracia la que le están quitando, sino es la mía. Porque si se lo hacen a él, también me lo pueden hacer a mí. Porque puede ser que yo mañana, pensándome que soy pues un votante ejemplar de derechas, que tengo un trabajo muy digno y que tengo una hipoteca y la estoy pagando a tiempo, pues puede ser que mi vida se vuelque por lo que sea y yo tenga que encontrarme delante del banco porque el banco me ha estafado, como ha pasado con las preferentes, ¿sabes? Y delante de ese banco me encuentre que yo estoy en el otro lado de la policía y que esa policía, que es la policía que tiene que hacerme sentir a mí seguro, pues justamente se ha volcado la cosa. Y un matiz más, que es importante para entender, ya que estamos con la imagen colectiva, ¿no? De las cosas que nosotros vemos en las teles y en los medios que nos sirven para entender nuestra realidad. El otro día hubo una actuación del SAT, del Sindicato Agrícola de Trabajadores, Andaluz de Trabajadores, en el cual fueron a hacer una ocupación de una finca del señor Mario Conde. ¿Vale? El señor Mario Conde, todos sabemos que es un referente de lo que estamos viviendo hoy en día, es decir, ha cumplido condena por eso y se ha quedado toda su fortuna, ¿vale? Pero lo curioso de esa situación del SAT el otro día es que fueron a una finca que está embargada, que es de un banquero corrupto, ¿vale? Y lo curioso es que yo estoy acostumbrado a ver los desahucios hoy en día, que la persona que está en su casa embargada, pues está la policía fuera para echarles. Pero en esta situación concreta, como era banquero y era corrupto y había estado en la cárcel, pues estaban los policías detrás del señor Mario Conde protegiéndole a él del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pues esa imagen tenemos que tener mucha conciencia de eso, porque nos dice dónde estamos. Nos dice dónde estamos. La policía hoy en día, sin quererlo, no porque esté diciendo que el policía en sí es una persona mala, no es ese mi mensaje, pero la policía trabaja para el banquero ladrón de este país. La realidad. Yo podría estar hablando. No te tengo. Tú a mí no me pidas perdón porque no te tengo que perdonar por nada. Vale, perfecto. Estamos en un lugar donde puedes decir lo que quieras. Yo estaría contigo hablando hasta las 5, 6, 7 de la tarde e incluso me daría aquí el día de mañana. Pero el tiempo apremia, estamos en televisión. Y tengo otro invitado esperándome, que precisamente vamos a hablar de la abdicación del rey Alberto de Bélgica, por una cosa parecida a lo que ocurre con nuestra monarquía, ¿no? O menos. Yo, la verdad es que de todos los mensajes que has expresado esta tarde, ya este mediodía, hay uno que me ha gustado mucho, que es como la historia vuelve y cómo se nos tenía como referente para una cosa, cómo va fluyendo el pensamiento. Es algo maravilloso porque España ha dado muchos pensadores y España ha sido, y creo que sigue siendo, un gran país. Efectivamente. Y probablemente nos quedemos con ese mensaje de esperanza, porque esperanza habrá, ¿no? Por eso estoy aquí.
Por eso es más, yo he vuelto de Estados Unidos porque creo en este país y porque lo amo. O sea, es que me encanta la cultura de este país y además es que realmente sigo pensando, y lo vamos a ver en los próximos años, que seguimos siendo ejemplares. O sea, seguimos siendo esos activistas ejemplares luchando por los derechos, y vamos a seguir enseñando a la gente y compartiendo con la gente estas ideas creativas que tiene pues el colectivo en España, ¿no? Y ya está. Bueno, pues nosotros esperamos que en algún momento de tu vida, así como el pensamiento, vuelvas a Melilla y vuelvas a estar con nosotros aquí en Viento de Levante, al que también le auguro una larga vida. Y bueno, y esperamos que entre todos seamos testigos del cambio, para bien o para... Tiene que ser para bien, ¿no? Que sea de la forma que sea, sí, pero que cambie. Efectivamente. Que cambie. Muchísimas gracias, Pablo Uciel. Muchísima suerte en tu vida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, de verdad.